¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy iniciaremos con la plática de articulación temporomandibular, evaluación por resonancia magnética. Soy el doctor Fernando Bernardo Reyes Lagaray, adscrito del Hospital Médica Sur en el turno vespertino en el Departamento de Resonancia Magnética y cuento con el especialidad de resonancia magnética realizada en dicho hospital y también con la especialidad de imagenología diagnóstica terapéutica realizada en el Hospital Siglo XXI de especialidades. Cuando hablamos de la articulación temporomandibular es muy importante fijarnos los objetivos de cómo vamos a evaluar esta articulación y qué es lo que nos vamos a afrontar. Por lo tanto, hay que reconocer las estructuras involucradas en la articulación temporomandibular y detallar sus protocolos de adquisición. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, conforme vamos a ir desarrollando la charla, vamos a ver una parte que se dedica a qué protocolos tenemos que adquirir para tener una adecuada valoración de la misma y cómo los vamos a adquirir. Y ya después que tenemos la adquisición y la valoración de estas estructuras, identificar la clasificación para la disfunción y por lo tanto describir los grados de lesiones y el involucro que se tienen según las diferentes estructuras. Como planteamiento principal, nosotros al momento de evaluar alguna articulación, alguna región anatómica en específico, tenemos que ver los componentes que la conforman. ¿Por qué? Porque de ahí parte qué es lo que vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar. Nosotros, en cuanto a la anatomía de la articulación temporomandibular, generalmente valoramos el menisco, las estructuras óseas y los ligamentos y el vientre muscular, que es el tibio lateral. Pero ¿qué es lo difícil? Verlo por resonancia magnética. ¿Por qué? Porque nosotros en los esquemas viene por colores, podemos tener cierto tipo de, como en este caso, o sea, cierto tipo de esquemas que nos ayudan o nos favorezcan a identificar dónde está cada estructura. El deslizo, cuando nosotros estamos pensando en cómo se realiza, es cuando valoramos la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque con resonancia magnética, al momento de que sea una escala de grises, se nos pueden perder ciertas estructuras y más si está dañado. Entonces, por eso mismo es importante valorarlo de esa forma. Y antes de partir a la valoración de la anatomía, hay que valorar también la embriología. Conocer un poco de la embriología de esta articulación es algo importante, ya que viene desde la formación de la séptima o la octava semana. Nosotros tenemos la fase blastemática, que es la primera fase, en donde podemos tener que es el inicio del cóndilo, el inicio del disco, el inicio de la maduración del hueso temporal y por lo tanto poco a poco hay una membrana que es la cápsula que está entre el hueso escamoso del temporal y el cóndilo. Poco a poco esto se va a ir fusionando y se va a ir cavitando, que es la fase 2 que va ya de la 9 semana a la 11 semana de gestación. Y por último está ya la maduración, que es después de las 12 semanas de gestación, en donde ya está un poco más formada. Sin embargo, la articulación temporomandibular va a estar subdesarrollada al nacimiento. ¿Por qué? Porque solamente se va a dedicar al movimiento de succión y levemente al de masticación, y ya poco a poco, conforme va evolucionando el niño o va madurando, se va a ir creando ciertos movimientos que van a propiciar la mejoría para esta articulación. En cuanto a la anatomía, ya viéndolo así como lo hemos dicho al principio, tenemos estos esquemas que nos permiten diferenciar cada uno de ellos. Este esquema me gustó mucho, acaba de salir en uno de los artículos publicados este año en el Radiographics, en donde tenemos la diferenciación entre el menisco, los cóndilos y las bandas, en donde la parte que está iluminada como un color beige, la parte ósea, esto que estoy señalando aquí en la parte superior sería la eminencia temporal o la parte del temporal, y este de aquí abajo es el cóndilo mandibular. Anterior al cóndilo, estas bandas nos representan el músculo pteroideo lateral y lo que está en azul nos representa el disco articular. Por lo tanto, las partes que están rayadas con el número 5 y 4 es la banda superior y la banda inferior. Aquí lo importante es conocer también que el menisco se divide. El menisco se divide en tres partes, que va a ser la banda anterior, la zona intermedia y la banda posterior. Este esquema les va a ser muy práctico en dado caso de nosotros estarlo usando para interpretar, porque podemos identificar las zonas y traspolar este esquema a nuestra imagen por resonancia magnética. ¿Cómo podemos hacer esto? De la siguiente forma. En este plano sagital observamos la eminencia del cóndilo mandibular y la eminencia del temporal.
Aquí tenemos esta estructura que es completamente hipointensa, es nuestro disco, nosotros lo tenemos que buscar en esta zona. Aquí va a estar el disco articular o el menisco, como lo quieran llamar, y está dividido en tres partes, que es la región de la banda anterior, zona intermedia y zona posterior. Aquí adelante se encuentra el músculo teigodeo lateral y por detrás las bandas superiores e inferiores. Es lo que ahorita comentaba, nosotros ya cuando lo vemos aquí a veces nos provoca una poca diferenciación de las mismas, pero al momento de conocer las estructuras es un poco más sencillo. Y aquí en este esquema ya iluminamos con colores las partes que acabamos de referir para hacerlo un poco más práctico y poderlo valorar. La biomecánica. Si hablamos de anatomía y embriología, también es importante conocer la biomecánica. La articulación temporomandibular nos va a permitir un movimiento en bisagra y también va a tener protrusión, retracción y movimientos laterales con apertura. La protrusión generalmente se refiere que van a ser 9 milímetros y de retracción es 1 milímetro a lo normal. Y con movimientos laterales en donde nosotros podemos mover la mandíbula de hasta 10 milímetros, mientras que una apertura con una traslación completa, como lo vemos en este GIF, puede ser de hasta 50 milímetros y en la parte de la bisagra, que es la apertura interdiscal, va a ser de 25 milímetros. En este otro esquema valoramos el movimiento. Tenemos estas situaciones que en cuanto a la biomecánica y la evaluación de resonancia nos va a hacer mucho. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un cierre máximo, boca cerrada, el movimiento de traslación y la apertura máxima, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Que nosotros tenemos este movimiento en donde el cóndilo se traslada hacia la región anterior y va hacia anterior y hacia inferior porque tiene que pasar por debajo de la eminencia y alinearse con esta para capturar el disco como lo veíamos en la animación. En cuanto al protocolo de estudio, ¿qué vamos a valorar en el protocolo de estudio? Los protocolos de resonancia magnética que hemos revisado y que se han visto más aceptados en general deben de tener las siguientes características. Debe tener varias posiciones, debe ser boca abierta, boca cerrada, y de esos se puede realizar los siguientes secuencias que son las recomendadas. El axial, boca cerrada, puede ser opcional T1 y T2 con un grosor de 2 milímetros. El coronal en T1 con un grosor de 3 milímetros entre corte. El sagital oblicuo bilateral puede ser un T2 y un DP, puedes usar un DP FATSAT, puedes usar un T2 gradiente, pero generalmente deben de ser oblicuos de manera bilateral hacia los cóndilos. Ahorita vamos a ver la planeación. Y por último, la secuencia cine. La secuencia cine puede ser muy importante en cuanto a la evaluación de funcionalidad, porque, como lo vamos a ver más adelante, puede haber movimientos de hipertraslación o hipotraslación. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cóndilo no llegue a la eminencia temporal o se pase de esta situación y por lo tanto genere una patología hacia el paciente. Para eso también es importante que incluso en cuanto a los movimientos de boca abierta y boca cerrada también lo podemos valorar, ¿sí? Pero también nos ayudaría una secuencia cine para tener una evaluación funcional al momento del estudio. ¿Cómo se coloca el paciente? El paciente se va a colocar en la antena paracráneo. Generalmente nosotros lo que utilizamos es la antena paracráneo con la cabeza primero en decúbito supino. Se le colocan las almohadillas para que no esté girando la cabeza y dependiendo de cómo se sientan más a gusto al momento de hacer el protocolo para boca abierta y boca cerrada, se pueden realizar con un medio de una prótesis que te ayuda a abrir la boca en determinados segmentos para nosotros evaluar el movimiento de la articulación. Ya que nosotros valoramos más bien que esta posición al paciente, el equipo o el magneto genera los scouts y a partir de estos localizadores, de estos scouts, mandamos localizadores. Esto es lo importante, cuando es en el plano coronal debe de ser simétrico y en relación con los cóndilos de la articulación temporomandibular. Y en cuanto al plano sagital, tenemos que tomar en cuenta que tienen que ser paralelos al cóndilo mandibular, a toda la rama vertical. Nosotros vamos a tomar en cuenta toda la rama vertical y se van a hacer paralelos a este.
Incluso si no quedan simétricos no pasa nada porque este sí tiene que quedar perpendicular al cóndilo y está en el plano coronal. La planeación tiene que quedar paralelo a la dirección de la rama vertical. La planeación axial se valora y se hace bilateral solamente tomando en cuenta aproximadamente de los senos frontales hacia la región del labio inferior. Nosotros lo realizamos de esa forma y también se recomiendan así en diferentes artículos. Posteriormente de esto, ya cuando tomamos en cuenta el T2 axial, que es el primero que nos arroja, es para obtener una mejor definición del cóndilo y poder realizar la planeación adecuada de los siguientes planos. La planeación coronal se va a hacer bilateral, va a haber una derecha y una izquierda, en donde en ambas vamos a ver que se realiza paralelo a la situación de cómo se encuentra el cóndilo mandibular. Y en cuanto a la planeación sagital, también lo haremos de una forma bilateral, pero este va a ser de forma perpendicular al cóndilo en el plano axial y siguiendo la rama vertical de la mandíbula, como lo hemos explicado hace ratito. Por eso va a ser un poco oblicuo, porque también nos vamos a enfocar a la situación de la articulación temporomandibular. Ya después de esto, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos valorar la articulación temporomandibular. ¿Cómo lo valoramos? Primeramente, ver el estudio, ver cómo realizamos el estudio. Ya al realizado el estudio, nosotros evaluamos las primeras secuencias. Aquí en estos dos ejemplos tenemos un plano coronal en T2 y el plano axial en T2, en donde valoramos cómo se observan las estructuras anatómicas que conforman a ambas articulaciones temporomandibulares. Nosotros tenemos ver que esté simétrico, así como en este corte coronal, que también esté congruente, que no se nos haya escapado nada y que los cortes sean suficientes para valorar toda la misma articulación e inclusive también en la plano axial. Siguiendo con esto, este es otro ejemplo en donde nosotros estamos valorando los planos sagitales oblicuos. Aquí, ¿qué es lo importante? Nosotros, dependiendo del sistema PACS que tengamos o cómo se miden los estudios, te puede enviar los dos al mismo tiempo en un mismo corte. Entonces, como recomendación, siempre abrir el plano coronal o el plano axial para ubicarnos y nosotros también poder saber qué es lo que, qué es lo que estamos viendo o en qué cóndilo estamos. Porque es importante saber en qué cóndilo estamos o en qué lado estamos por las alteraciones que pudieran llegar a tener. Aquí tenemos los marcadores y los indicadores en donde vemos primero la articulación del lado derecho y después vemos la articulación del lado izquierdo. Otro de los datos que podemos valorar en estas secuencias es poder ver cualquier tipo de alteraciones desde que ya lo estamos evaluando. Ahorita más adelante vamos a ver las diferencias entre cada una de ellas. Y la siguiente secuencia es una secuencia que realizamos con nuestro equipo de 3 Teslas que se llama secuencia osteo. Esta secuencia osteo, si nos fijamos, tiene como una valoración tipo tomográfica, una valoración ósea, en donde también nos va a permitir ver ciertas irregularidades del hueso, donde nos va a permitir ver si hay esclerosis, si hay cambios en la señal, y en las cuales con esta misma secuencia, como se realiza de forma volumétrica, podemos hacer reconstrucciones en máxima proyección de intensidad, como la imagen que está hacia la izquierda, y también podemos realizar reconstrucciones volumétricas que nos pueden ayudar a mejorar la valoración. Aquí, como vemos en este ejemplo, en donde acabo de pausar el video, también nos sirve para valorar la congruencia articular y ver las superficies de las mismas como si fuera una tomografía. Sin embargo, pues no es una tomografía y nos ayuda a valorar esta parte. Aquí tenemos el ejemplo de esta misma secuencia en donde valoramos ya la reconstrucción en VR y en 3D, en donde se puede ver la congruencia de la articulación temporomandibular y podemos valorar cierto tipo de alteraciones como ya lo habíamos visto. Pasando a la valoración del disco. La valoración del disco es muy importante, o sea, es la piedra fundamental de nuestra articulación temporomandibular.
y es por lo cual nos van a estar pidiendo las resonancias magnéticas. Aquí en la valoración del disco nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo se va a encontrar el disco. En este plano sagital oblicuo observamos en la secuencia en boca cerrada y boca abierta en este DP la presencia del menisco del disco que está ubicado en esta zona. Pero ¿cómo voy a saber si está normal o no está normal? ¿Qué es lo que nos indican? Nos indican que una valoración normal del disco tiene que estar en situación de las 12 a las 11, con una angulación aproximada entre 10 y 30 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de observar este menisco está en la boca cerrada, pues tenemos que observar este menisco a esta situación. Si la vemos más ventral de esto en el horario, en la zona posterior, en el horario de las 11, ya quiere decir que está subluxado ventral, o si está en las 10, y eso nos puede indicar patología. Entonces, nosotros tomamos en cuenta las manecillas del reloj y vamos a posicionar lo que es el color azul, que es la zona posterior. La situación verde es la zona intermedia y la rosa es la banda anterior, en donde estos tienen que estar en el horario de las 10 y las 12, ¿de acuerdo? Entonces también, ¿qué es lo que vamos a valorar? Que cuando estemos viendo una dinámica, una fase dinámica, estos se tienen que mover y se tiene que ir junto con el menisco. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El menisco tiene que quedar la zona intermedia justo dentro de la eminencia del cóndilo temporal la eminencia temporal sobre el cóndilo mandibular, y ahí va a quedar la zona intermedia. Este es otro ejemplo en donde nosotros también tenemos que valorar de una forma adecuada nuestra anatomía. ¿Qué es lo que vamos a valorar en la articulación temporomandibular? Ya entrando en detalle, este es un plano coronal en boca cerrada y este es un plano coronal también, pero en boca abierta. Uno es un T1 y el otro T1 y T2. En estas ponderaciones que vamos a hablar la posición del disco, la posición de nuestra articulación y que no haya alteraciones significativas. ¿Qué estamos señalando con la flecha azul? La flecha azul nos señala la concavidad y convexidad de estas dos estructuras óseas y cómo se encuentra el espacio articular. No hay gran diferencia, ¿no?, entre cuando es boca abierta y boca cerrada. La boca abierta en plano coronal generalmente no se recomienda en los artículos, pero nosotros lo podemos llegar a hacer si consideramos necesario realizarla. Y en cuanto a la posición del disco, la flecha roja es lo que nos señala la posición del disco y la posición de la cápsula articular, que no esté abombada, que no tenga líquido, que no tenga algún otro tipo de alteración. Siguiendo con esto, este es el ejemplo que tenemos que valorar, cómo se está moviendo el cóndilo. Aquí tenemos el DP en plano sagital oblicuo hacia el cóndilo mandibular, en boca cerrada, y en la otra es la boca abierta. Aquí vemos como en el ejemplo del reloj, la zona de la banda posterior se observa en el radio de las 12, mientras que la zona intermedia está proyectada hacia las 11. Está en situación fisiológica. ¿Qué es lo que pasa si fisiológicamente hay una traslación del cóndilo mandibular sobre la eminencia temporal? Observamos que la zona intermedia se muestra entre estas dos estructuras anatómicas. ¿De acuerdo? Esto es lo normal. Es lo que nos está señalando también la flecha roja. Nosotros siempre debemos de valorar al movimiento de la boca cerrada a boca abierta para que haya una adecuada recaptura, ver que la zona intermedia es la que quede dentro de la eminencia y el cóndilo para poder nosotros dar un buen diagnóstico. Ahora bien, si ya vimos lo normal, ¿qué es lo anormal? Hay que hablar un poco de las disfunciones. La disfunción interna, ¿qué es una disfunción interna? Muchos pacientes, o generalmente la mayor parte de los pacientes, a veces no traen tanto dolor y si están bastante afectados, o viceversa, tienen mucho dolor y no es tanta la afectación. Entonces eso puede provocar un sesgo en cuanto a la información clínica. Sin embargo, nosotros por imagen tenemos que valorar que la disfunción interna es la patología más frecuente de la articulación temporomandibular. ¿Qué es lo que va a haber? Que lo más común es que es un desplazamiento más anterior, que es la hipertraslación condilar, como vemos en este gráfico, donde el cóndilo rebasa por completo la eminencia temporal.
Además de esto, también otro tipo de disfunciones en donde se genera artrosis de la articulación y nosotros podemos tener etapas iniciales en donde los pacientes te van a referir como un tronido o una reducción tardía, y en las etapas más crónicas, y es cuando lo hablamos por resonancia magnética, vamos a ver desgarro, alteraciones meniscales, que ellos te refieren como sensación de bloqueo o que se les traba la mandíbula. Dentro de esta disfunción interna tenemos diversos orígenes. El más común es el trastorno in situ interno. Los otros son del desarrollo, que pueden ser alteraciones en el cóndilo, las artropatías inflamatorias como la artritis reumatoide, infecciosas o traumas y lesiones proliferativas. Pero la más común y en donde nos vamos a enfocar ya en el resto de la plática va a ser en estos de aquí, que es el trastorno interno. El trastorno interno consiste en una alteración en el movimiento de nuestra articulación temporomandibular. Esta articulación temporomandibular puede haber desde una disfunción del desplazamiento. Por eso es importante que nosotros en nuestros protocolos siempre tengamos una boca abierta y boca cerrada, independientemente si tenemos una secuencia cine o no del movimiento. Si nuestro resonador o nuestro centro no tenemos la capacidad de hacer esa secuencia cine, con tener la boca abierta y boca cerrada nos pueda dar una adecuada valoración. Y observamos, a diferencia de los otros ejemplos, en estas secuencias, en plano sagital, la presencia de la subluxación ventral a la posición fisiológica del menisco. Aquí este menisco lo observamos que la situación está ventral completa al cóndilo. ¿Qué quiere decir esto? Que si volvemos a poner el reloj, está entre el radio de las 10, la banda posterior, y la zona intermedia se encuentra proyectado hacia la zona horaria de las 9. ¿Qué quiere decir esto? Que está subluxado. Por lo tanto, se cataloga como disfunción con desplazamiento y recaptura. ¿Por qué recaptura? Porque al momento de realizar nosotros la boca abierta o la secuencia de boca abierta, tenemos una adecuada congruencia entre el cóndilo, la eminencia y la zona intermedia del disco. De la valoración del trastorno interno, nosotros podemos valorarlos dependiendo de su disfunción. Nosotros tenemos la disfunción que se cataloga como desplazamiento anterior y recaptura. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo valoramos en una boca cerrada y boca abierta. Entonces, nuestro menisco, como lo vemos aquí, se observa subluxado ventral a la situación fisiológica. ¿Por qué decimos esto? Porque la zona de la banda posterior se observa anterior al cóndilo. Aproximadamente está en la zona horaria de las 10 y la zona intermedia se encuentra en la zona horaria de las 9. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros cuando abrimos la boca o cuando abre el paciente la boca, ya se encuentra una adecuada congruencia entre la eminencia temporal, la zona intermedia del disco y el cóndilo mandibular. Ahora bien, si tenemos una con recaptura, hay otra sin recaptura. ¿Cuándo es cuando no hay recaptura? Cuando sucede como en este ejemplo de aquí. Nosotros tenemos en este ejemplo de un paciente en donde ya tiene cambios artrósicos, pero además en el plano sagital observamos el menisco que se observa ya con degeneración, está dañado y presenta situación ventral completa, la situación fisiológica. Aquí se encuentra completamente subluxado y cuando realiza el movimiento de boca abierta, se observa un desplazamiento anterior significativo sin recaptura, solamente se observa alineado la eminencia con el cóndilo y el menisco permanece luxado. Esto es algo muy importante de valorarlo porque esto también nos va a dar un pronóstico y nos va a dar una gravedad más de la alteración. La siguiente es otra disfunción, que es la disfunción por un disco fijo. Si nosotros observamos en este tipo de corte, se observa en la región posterior, ¿de acuerdo? Cuando abre la boca. Pero si lo valoramos desde la boca cerrada, se observa en la misma situación, no hay ningún movimiento. Esta falta de movimiento no va acompañado de otra situación más que de un disco fijo que genera patología como que se trabe la mandíbula o que sientan una sensación de bloqueo. ¿Cuál es la otra que también es bastante rara? Es la disfunción con desplazamiento posterior, que es la que se encuentra aquí. Vemos en estos dos planos, en boca cerrada y boca abierta, cómo el disco permanece en la región posterior y no hay ningún tipo de recaptura ni movimiento. Se refiere que esto aproximadamente
ocurre en el 1%, menos del 1% de los pacientes, y se recomienda que cuando tengamos este tipo de patología se realice un T2 gradiente porque nos va a servir para valorar un poco mejor el disco siempre y cuando tenga mayor degeneración. Y otra de las situaciones que son bastante raras es la siguiente, que es la disfunción con desplazamiento lateral. En esta disfunción con desplazamiento lateral, vemos aquí los meniscos que se encuentran luxados hacia la porción lateral y de hecho, de por sí raro en esta paciente que nos tocó ver, era de manera bilateral la subluxación. Entonces se generan datos que vienen acompañados de artrosis, de osteocondrosis y generan cambios condilares en las superficies. Todo esto son situaciones que tenemos que referir tanto en la conclusión como en nuestra descripción. Hay otras situaciones que también tenemos que valorar al momento de una articulación temporomandibular, que son los datos indirectos de la disfunción. Ya vimos los directos, que son todos los involucrados con el menisco articular, pero ¿cuáles son nuestros datos indirectos? Uno es valorar de forma adecuada el músculo pterigoideo lateral. ¿Por qué? Porque se refiere que puede haber un engrosamiento de esta inserción o puede haber cambios inflamatorios del mismo. Si hay tendinitis, si hay tendinocinovitis o si hay alguna alteración como este líquido perifacial al vientre muscular, también puede dañarse o puede ser como un indicativo que pudiera haber daño en la articulación. Otro de los datos que también tenemos es el hecho de presentar sinovitis o que presente derrame articular. ¿Qué quiere decir esto? Que la articulación está sufriendo. Y por último, también la alteración en la región de las capas retrodiscales, en donde estos pueden estar desgarrados y alterados. Aquí en estos ejemplos es lo que tratamos de referir. En el círculo rojo pues estamos mostrando la alteración en el músculo pterigoideo lateral, la flecha morada nos indica la sinovitis o el derrame articular, y aquí la presencia de osteofitos porque también hay osteoartritis, y la flecha roja la presencia del desgarre de las capas o la rotura de las capas retrodiscales. Entonces todo esto va a ser significativo en una alteración de la función de nuestra articulación temporomandibular. Con este mismo ejemplo de la misma paciente, estamos valorando que también hay cambios por osteoartritis que también se deben de catalogar. Estos cambios de osteoartritis, además de los ya referidos anteriormente como datos indirectos y de alteración del menisco, que es muy evidente, observamos el aplanamiento tanto del cóndilo como de la eminencia. Vemos que el cóndilo no presenta la morfología adecuada y aparte tiene osteofitos marginales de predominio en la región anterior. ¿A qué más se asocia? A erosión y esclerosis, que hay cambios porque generan alteraciones en el revestimiento condral de dicha articulación. Y en el plano coronal observamos los mismos hallazgos que habíamos referido. Esta paciente, ¿qué es lo que tenía además? Tenía subluxación lateral del disco del lado derecho, tenía la alteración en el cóndilo, tenemos toda esta irregularidad, la esclerosis, el edema, y en ambas se presenta el derrame articular. Otro de los datos que podemos observar es la hipertraslación condilar. ¿Qué es la hipertraslación condilar? Es cuando nosotros, como estamos viendo aquí, tenemos una alteración en donde el cóndilo presenta mayor desplazamiento al habitual y se genera también un desgaste del disco, y esto también nos puede generar lesiones o alteraciones significativas, y también hay que referirlo de una forma específica. Otro de los datos que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la hipertraslación condilar o cómo se mueve el cóndilo. Para eso es a veces la secuencia cine, la secuencia de boca abierta. ¿Por qué? Porque si hay un desplazamiento mayor, como vemos aquí en este ejemplo, en donde el cóndilo rebasa por completo la eminencia y además genera daño al disco articular, pues nos va a dar mayor patología. Entonces también es importante describirlo al momento de la conclusión o referirlo ya como un diagnóstico como hipertrofia condilar, ya sea leve o severa, dependiendo de cómo veamos los grados que se mueve este mismo.
Ya para finalizar esta parte de la degeneración interna, de la alteración interna, la clasificación más utilizada es la clasificación de Wilkes, en donde tenemos 5 estadios. Estos 5 estadios van desde temprano hasta tardío, teniendo un intermedio temprano, un intermedio y un intermedio tardío. La clasificación se realiza con números romanos en donde hay hallazgos clínicos y también nosotros podemos ver hallazgos por imagen. Nosotros por resonancia magnética, que es lo que vamos a ver, va a haber un desplazamiento meniscal leve, pero con el cóndilo normal. En el grado 2 tenemos un desplazamiento leve, pero el menisco ya se encuentra con un poco de lesión o está deformado, sin embargo el cóndilo se encuentra normal. En el grado 3 nosotros vamos a ver al menisco deformado con desplazamiento moderado y un cóndilo normal. Y en el grado 4, que es el intermedio tardío, es donde ya vemos más cambios, en donde va a haber un cambio severo en el menisco, donde está desplazado, donde no hay recaptura y donde además el cóndilo ya muestra cambios erosivos como los que habíamos visto anteriormente. Y por último, el tardío es ya donde el menisco está completamente dañado, donde hay un desplazamiento severo y una degeneración condilar, como en el último ejemplo que presentamos, en donde ya había cambios por osteoartrosis y había una degeneración completa del menisco articular. En cuanto a las otras patologías, ya no más las mencionaremos, porque pues sí las podemos encontrar, pero eso es de cierta forma un poco o es poco probable que nos topemos con ellas, pero al fin y al cabo es importante conocerlas ya al abordar este tipo de temas. La primera va a ser la hipoplasia de los cóndilos, la diferencia, ¿no? Siempre valorar cuál es normal y cuál es anormal. Aquí en esta imagen en sagital vemos cómo se observa adelgazado completamente todo el cóndilo mandibular y en la imagen donde es el normal se observa de manera habitual. Esto se realiza también de forma comparativa y puede haber, como en este ejemplo de este artículo, donde nos referían que era lado derecho contra lado izquierdo. Otra de las situaciones que habíamos o que se pueden valorar son las artritis. Los pacientes con artritis reumatoide generan alteraciones. Cuando nosotros nos llega una articulación temporomandibular que diga como diagnóstico artritis o artropatía, se recomienda la realización de medio de contraste. ¿Por qué? Para valorar también cómo refuerza la parte sinovial y la región de la cápsula articular, como aquí vemos, que es otro de los datos que vamos a tener y es muy importante tenerlo en cuenta en una articulación temporomandibular con antecedente de artritis, la formación de panos, como nos señalamos aquí en esta flecha, ¿no? Este tejido hipointenso, que es similar al que vemos formado cuando se encuentra a nivel de la columna cervical. Otra de las artropatías que también vamos a tomar en cuenta en estas alteraciones va a ser en las artritis idiopáticas juveniles. Aquí va a haber una alteración significativa con proliferación sinovial. Generalmente esta se va a encontrar retrodiscal, así como en este ejemplo, y va a haber una alteración o un realce a nivel condilar y del menisco. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio. Y otro de los datos que también vamos a tener, ya por último, es la artritis séptica. Generalmente llegan con dolor, con incremento de volumen, con alteración o tumefacción y fiebre. Se realiza el estudio con medio de contraste y se encuentra el reforzamiento. Aquí, por ejemplo, otra de las secuencias que nos pueden ayudar en este tipo de situaciones, en este tipo de padecimiento, es la secuencia de difusión para valorar la restricción o no de los sitios donde se encuentra esta alteración. Otra de las situaciones importantes de valorar en una artritis séptica de la articulación temporomandibular son los vientres musculares adyacentes. ¿Por qué? Porque puede estar haciendo miositis. Y también valorar el cóndilo que no esté afectado para que tampoco no tenga datos de osteomielitis. Y ya para finalizar, pues las conclusiones son que nuestro estudio de resonancia magnética es el estudio de elección para la valoración temporomandibular y la anatomía es la pieza fundamental para integrar el diagnóstico de la resonancia magnética. Conociendo la anatomía, pues vamos a poder dar un diagnóstico acertado, sobre todo cuando es la normal, y compararla con la normal y sobre todo tomar en cuenta el menisco articular es la estructura anatómica más importante a evaluar y eso lo vamos a ver referido en cualquier artículo o libro que nos hablen de esta articulación. Aquí les comparto la bibliografía en la cual fue basada esta plática y les dejo mi correo para cualquier comentario o duda. Estoy a sus órdenes y muchas gracias al doctor Avelar y a los mis maestros de aquí del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Hospital de Especialidades Bernardo Gutiérrez Sepúlveda por la invitación a participar en este congreso y muchas gracias por su atención.